de esa capacidad mental de la señora, convocó a los políticos y se hacen presente para conversar con nosotros también a este tema. Queremos saludar a Yael Youmans, diputada de Convergencia Social, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también a Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional, un tema del cual también le damos la bienvenida, por supuesto, Tomás. Un tema del cual no hemos conversado en esta discusión tiene que ver también con el modelo en general de nuestro país, que es extractivista, ¿no? Y hace pocas horas se votó en la Cámara en contra de la prohibición de modular o regular la pesca de arrastre a propósito del estado que se encuentra en la merluza. Pongo el tema porque es un tema que sin duda, tal vez no es un tema del presente inmediato, pero sin duda va a ser un tema del futuro. Entonces, Tomás, ¿cómo podemos hacernos caso de todas estas variables? Porque fue Chile Vamos quien votó en contra de esta modificación. Tomás, ¿sigues con nosotros? Se cayó. Bueno, compartamos con Yael este punto. ¿Debemos también poner sobre la discusión estos temas, Yael? De todas formas, porque estamos hablando no solamente de un modelo, ¿cierto?, económico que tiene implicancias en lo laboral, es decir, que los trabajadores, trabajadoras puedan recibir ingresos que les permitan sustentar sus necesidades básicas, que tiene que ver con eso, la definición de un salario mínimo, sino también con que los empleos, ¿cierto?, el desarrollo laboral también tenga cuidado con la naturaleza, porque estamos hablando de que tiene implicancia también con nuestro futuro y nuestro presente. Y creo que el no tener eso en consideración nos ha hecho mucho daño durante tanto tiempo. De hecho, en la discusión sobre poner esta prohibición, poner este atajo respecto a la pesca de arrastre, no solamente se está discutiendo hoy por hoy, sino que es un debate que ya llevamos harto tiempo hacia atrás, arrastrando, ¿cierto? Que suena como... también tiene que ver con este mismo debate. Entonces creo que lo importante es poder avanzar hacia un modelo económico que esté pensado y que ponga en el centro a la humanidad, en este caso que ponga en el centro el bienestar de las mayorías del país, y para eso tiene distintas dimensiones y también distintas responsabilidades. Una responsabilidad del Estado de no dejar hacer, ¿cierto?, a diestra y siniestra algunos empresarios que hemos visto que no tienen escrúpulos, ¿cierto?, sí, a la hora de, por ejemplo, no entregar ni siquiera permiso a sus trabajadores para ir a vacunarse, y de que tengamos que regularlo legislativamente. Entonces, lo doy como ejemplo solamente y pincelada. Sí, no quiero singularizarte a ti, por eso la pregunta se la voy a derivar a Roberto, pero es un planteamiento que se escucha en las redes sociales y, por cierto, también en la calle. Denise Novoa dice: a mí me gustaría saber si los señores ministros, senadores, diputados vivirían con esa mugre de sueldo. Ellos se suben 1 millón y más, y los habitantes del país tenemos que mendigar para poder sobrevivir. Son unos inconscientes. ¿Hasta cuándo? A mí, francamente, también, si estuviese en el sector público, efectivamente, hay cierto pudor o se ha perdido vergüenza a la hora de estar hablando de un sueldo mínimo tan mínimo, teniendo justamente otros un sueldo en el sector público tan alto. ¿Roberto? Bueno, Chile, una de sus características es tener unas diferencias enormes dentro de las propias empresas, digamos las cosas como son. El que gana menos con el que gana más. En los países desarrollados 10. En Chile hay casos de 50 hasta 60 veces. Sí, pero en el sector... Sí, y entiendo el punto, Roberto, pero espera, déjame terminar. Perdona, es que aquí hay un tema de principios. Perdona, es que aquí ni siquiera es 20, es 30, y dentro del sector público, los propios representantes, es 30 veces la diferencia con el sueldo mínimo. Roberto. Efectivo. Por eso que yo creo que están terriblemente equivocados, y hay que cuidar mucho el lenguaje en nuestro país, que efectivamente tenemos que buscar la paz social. Si en los países crecen cuando hay paz social, y para lograr paz social hay que ponerse de acuerdo. Yo no puedo estar agarrándome a combo en términos figurativos con Bárbara, por ejemplo. Porque las empresas están constituidas. No hay ninguna empresa del mundo sin trabajadores. Sin máquina puede ser, pero ninguna sin trabajadores. Entonces tenemos que ponernos a sumar, no nos podemos seguir restando unos con otros. Date cuenta, Bárbara mencionaba hechos que son lamentables, justamente la gente en la calle. Oye, vivir con 300.000 pesos, un viejo, es imposible por los remedios. Es imposible. Lo único que estamos haciendo es inflando más esa olla a presión que va a reventar de nuevo.
Exacto. Escuchemos. Por favor, yo le digo al presidente de la República cuando habló anoche, ¿qué proyecto tiene para salir del problema? La Bárbara dice que hay que crear la demanda. Efectivamente, eso es lo importante. ¿Cómo creamos demanda en nuestro país? No vamos a crear demanda con salarios bajos porque es imposible. Tenemos que buscar el camino. Roberto. Oye, ese 1.200.000, y vuelvo a repetir, ese 1.200.000 universitarios, ¿crees que va a quedar satisfecho trabajando en Uber? No, por supuesto que no. Ese va a ser una bomba permanente. Efectivamente, porque es injusto. Tenemos que... Oye, mira, yo visito muchos sectores donde hay galpón. No hay ningún galpón industrial en este país, son solamente galpones de Son bodega. bodegas. Almacenamiento. Roberto. Almacenamiento, por favor. Cuando uno entra a un galpón industrial, hay perfume de industria. Hay perfume, por favor. Cuando yo, no sé si es competencia de usted, cuando fui a CNN, había miles de máquinas antes, cientos de trabajadores, todo el barrio con casas propias. La textil Los de trabajadores, porque existía un sistema del 5% de la utilidad para la construcción de casas de trabajadores. En eso hemos ido para atrás. La primera esperanza de un trabajador es tener una casa propia en la familia. Tenemos que volvernos a sentar, no podemos seguir peleando. Oye, perdóname. Sí, no, está bien. por favor. Porque ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? tengo una cita al doctor. Usted sabe que los viejos tenemos que revisar. Vaya tranquilo, muchas gracias, Roberto. Que tengan buen día. Muy Un amable. abrazo, Gracias por Roberto. estar con nosotros. Un gusto Decirles verte. que volvió el diputado Tomás Fuentes, ahora está súper conectado. Pero antes de ir con él, me gustaría darle pase a Rodrigo, que está con la Voz Ciudadana. Sus opiniones son más importantes que nunca. Adelante, Rodrigo. Sí, es que estábamos hablando justamente de cómo solucionar esto y tú tenías una idea clara, tú dices, bueno, hay que hablar menos y actuar más. Sí, por supuesto, lamentablemente la clase política actual no es ningún aporte, ya sea de todos los sectores. El tema de que tiene que haber una justicia más distributiva, tiene que haber una economía, ya que no sea una economía abierta o neoliberal, como se le puede decir, sino que tiene que haber una economía social de mercado. Obviamente tiene que haber un tema tributario, tiene que haber pensiones dignas. ¿Te hago una pregunta? ¿Tú te tuviste que endeudar para estudiar? Mi mamá se tuvo que endeudar. Mi mamá, obviamente, mi opinión personal, si no fuera por mi madre, yo no sería nada. A mí el Estado no me apoya nada. El Estado solamente, obviamente, pagando las cosas respectivas, pero a mí no me ayudó nada el Estado. Yo puedo ser profesional gracias a mi madre y gracias a mi esfuerzo. ¿Tu madre hoy día está pensionada? Mi mamá está pensionada y gana 200.000 pesos. 200.000. Y yo la apoyo económicamente porque tengo un poquito más de medio. Pero si no fuera eso, mi mamá estaría obviamente sumida en la desesperación. Pero yo creo que acá la clase política, que escuche alguna vez la clase política, a usted le digo clase política, ya sea Partido Comunista, que tanto se vanaglorian de que el pueblo, el tema Chile Vamos, la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, Revolución Democrática, que se creen que son los conocedores de todo y que no van a participar con nadie. Acá, en la Asamblea Constituyente, debe haber una unión de todos los partidos para elegir lo mejor para nosotros. Estas personas, tanto como nosotros, trabajamos todos los días, lo quemamos el lomo para ganar nuestro sustento. Pero nosotros debemos, obviamente, y que el voto sea obligatorio para que la gente tenga necesidades, pueda expresar su voto, decir, no, yo quiero por este diputado, por este senador y quiero este presidente. Pero que no me impongan ni que me metan el dedo en la boca, que me digan, no, es que yo creé el petróleo y en virtud de mi discurso, al final no hacen nada. No hacen nada, ni siquiera no hay un tema de una reforma tributaria que diga efectivamente cómo se va a solventar la educación o la salud o las pensiones. Entonces, todo es disparatado. Entonces, lamentablemente es un drama para nosotros que vivimos en este hermoso país. Y que hay que pagar las consecuencias de las decisiones que tú dices de una clase que no está. Sí, nosotros vivimos en un hermoso país, pero el sueldo mínimo debe estar garantizado en 500.000 pesos, partiendo de esa base. Y eso es justamente lo que nos comentaba usted, que estábamos conversando acá, que decía, Rodrigo. aquí hay una discusión, finalmente, evidentemente hay otros ítems, pero hay una discusión por 10.500 pesos, y eso es justamente lo que estaba diciendo la señora.
Pónganse Sí. de acuerdo. No, Tom, que te escucho. y antes que pases a la señora, porque queremos tomar el testimonio que acaba de aparecer, bueno, se sumó Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional. Tomás, ¿qué opina usted de la voz ciudadana? No solamente hemos escuchado a los ciudadanos, también estuvo Bárbara con nosotros, estuvo Roberto Fantuzzi, un sueldo mínimo de 500.000 pesos, ahora se está discutiendo solamente 10.000 pesos, en cuestión esa es la pelea. ¿Cuál para usted sería un sueldo mínimo digno que se podría pagar en Chile? Se escucha bien, ¿cierto, Tonka? Se escucha perfecto. Sí. Ya, Sergio Tonka, gracias por invitarme. Yo me imagino que muchos diputados dijeron que no, los que son de oficialistas. ¿Por qué? Porque la verdad que... ¿Por qué están diciendo ¿sabe que por no? qué? He escuchado eso No, yo en me varias imagino, oportunidades, perdón. que los diputados oficialistas y personajes del oficialismo no están asistiendo a este tipo de conversaciones. ¿Por qué? No, Sergio, mira, yo lo quiero decir de forma constructiva. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos en un punto de una crisis donde si tú me preguntas a mí, Tomás, ¿cuánto debiera ser el sueldo mínimo? Yo te diría, la verdad te diría cualquier suma ya, 600.000. Tomás, ¿cuánto debiera ser el IFE, renta o ingreso ético? Distintos nombres porque todos quieren ser el padre. Yo te diría, pucha, ojalá 600.000. Y la gente va a decir, ¿por qué alguien propone 400, 500? Si en verdad es muy poco y no alcanza para nada. Yo estoy de acuerdo con eso, no alcanza para nada. Pero miren cómo se está enfrentando esto. ¿Cuál es la diferencia? Y está Bárbara ahí. Bárbara, tú sabes mucho más que yo en esto. Contradíceme si estoy equivocado. El reajuste el año pasado fueron 6.500 pesos. Siempre está al orden o bajo de los 20.000. Nunca ha sido sobre 20.000. Ante la premisa, ¿el sueldo mínimo alcanza? No alcanza. Pero ahora en este reajuste, que son los 10.500 pesos, el gobierno tiene un ingreso de emergencia. Un ingreso de emergencia que te entrega un subsidio de 40.000 pesos y lo está incrementando en 10.000 para que tengas 50.000 pesos y llegues a un ingreso mínimo líquido de 314.545 pesos. ¿Es suficiente? No es suficiente, si yo estoy de acuerdo en eso y no es popular venir a decirlo. Pero yo creo, Bárbara, por lo menos yo que llevo, no sé, 7 meses en el Congreso, a mí no me ha llamado nunca un grupo de interés. Y yo sí entiendo, mi mamá es pyme, tiene 3 personas que trabajan con ella, que si de cada 7 empleos, de cada 10 empleos, 7 son pyme, ¿cómo lo hace el gobierno para no meterle la mano a la pyme y que el empleador pueda tener un mejor salario? Esa es la pregunta, y la pregunta está formulada, responde Bárbara Figueroa, responde Gael Yeomas, estamos en la calle con la voz ciudadana, todo esto a la vuelta de la pausa comercial rápidamente y volvemos. Bueno, aquí hizo el diputado Tomás Fuentes para que lo responda Bárbara Figueroa. Básicamente, de cada 10 empleos, entre 7 a 8 van por cargo de las pymes. Cuando se habla acerca de subir los sueldos, también va por cargo de las pymes. ¿Podrán, Bárbara Figueroa? Mira, ahí nosotros hemos planteado, no solamente hoy día, sino que hace mucho tiempo, primero que sinceremos las cifras y los datos. Recuerdo en su minuto con el ministro Felipe Larraín, en el gobierno de Piñera 1, que se presentó información de la DIPRES donde quedaba claro que no era tan efectivo que el grueso de la contratación del salario mínimo estuviera radicada en las pymes, sino que también había un porcentaje importante en las grandes empresas. Por lo tanto, creo que lo primero siempre es que para que nosotros podamos hacer el análisis con absoluta rigurosidad es despejar esos datos. Nosotros hemos solicitado ya al menos en 2 o 3 oportunidades que se crucen los datos entre lo que determina una pyme por cantidad de trabajadores y por volumen de facturación, de tal manera que cruzando esos datos tú puedas identificar cuáles efectivamente son dentro de las pymes aquellas a las cuales tú tendrías que apoyar con políticas fiscales, entre otros, cuáles no tendrían esa necesidad de apoyo, y también identificar cuál es el porcentaje de estas grandes empresas que sí pagan salarios mínimos y que se esconden detrás de, por ejemplo, el pago también de no solamente de gratificaciones, sino que de otro tipo de asignaciones que finalmente significan que el trabajador recibe un ingreso mayor a través de, qué sé yo, ¿no? Estas propias, establecer estas metas de venta, entre otros. Dicho eso y despejado eso, nosotros no hemos tenido nunca ningún problema con que tú puedas generar políticas de apoyo efectivamente para las pymes reales, que no tengan condiciones para pagar este salario, de un apoyo momentáneo, porque es obvio, si nosotros somos rigurosos con lo que sostenemos, ¿no? Si nosotros decimos que un crecimiento guiado por los salarios va a permitir que se dinamice la economía y al final no solo va a ser
justo socialmente, que es lo básico, que es lo que comentaban los vecinos, ¿no? Y las vecinas. Acá estamos hablando de temas que tienen que ver con la subsistencia, con poder sobrevivir, que es indigno que en un país tú tengas que estar discutiendo cuál es el nivel de salario para poder superar la línea de la pobreza y sobrevivir. Eso no debiera ser ni siquiera materia de análisis, porque eso está resuelto hace cientos de años con la propia creación de la OIT, cuáles debieran ser estos mínimos básicos civilizatorios. Pero dicho eso, mirando la situación económica, uno debería decir, bueno, si esto va a permitir dinamizar la economía, entonces en algún minuto ya esa pyme no va a requerir del apoyo del Estado y por lo tanto el empuje es para el inicio, ¿no? No es un apoyo permanente, gradualmente debiera ir desapareciendo. Nosotros en eso no tenemos ningún problema, pero también hemos dicho con mucha claridad, sinceremos, ¿cuáles son esas reales pymes? Porque tenemos empresas que son tercerizadas, ¿no? Que trabajan para una mandante principal, donde finalmente hacen caja, pagando salarios más bajos, pudiendo pagar salarios de 500.000 e incluso más. Entonces, acá hay que ser muy cuidadoso en eso, y yo tengo la impresión de que ese dato, que ha sido solicitado insistentemente, una de dos, o efectivamente no contamos con instrumentos en el Estado que lo puedan garantizar, que es lo que se nos ha dicho, o no se quiere sincerar, porque finalmente a río revuelto ganancia de pescadores. Si mira tú, cuando a ti te dicen ingreso mínimo garantizado, acá lo que estamos diciendo, solo para cerrar en esta idea, ¿por qué nosotros hemos dicho que el tema del salario mínimo es gravitante y no el debate del ingreso mínimo garantizado? Porque no es posible que tú establezcas que sean los recursos de todos los chilenos y chilenas que pagamos impuestos los que tengamos que ir a subsidiar el salario, porque no se quiere presionar para que las empresas paguen lo justo. Escuchemos a Gael, que sabemos tiene que partir dentro de los próximos minutos. Gael, por favor. Gracias. Sí, no, yo súper breve. Cuando hablamos sobre la necesidad de fijar un salario mínimo, es un salario que le permita cubrir la necesidad. Entonces, cuando el gobierno, pese a de que en la Comisión de Trabajo dimos el debate en torno a esto, y hubo de hecho acuerdo por parte de los parlamentarios, inclusive de Chile Vamos, de por primera vez no empezar una discusión de cuánto lo subimos, 5, 10 lucas más, sino de cómo fijar con un criterio objetivo un salario que le permita a los y las trabajadoras poder subsistir, ¿cierto? Porque de eso se trata. A eso se refiere con un salario mínimo. Entonces, a pesar de que se dio el debate así, el gobierno luego nos presenta una contrapropuesta que sigue aumentando en 10.000 pesos y lo complementa con subsidios, y uno de esos es el ingreso mínimo garantizado. Yo quiero plantear algo sobre el ingreso mínimo garantizado, que lo señaló el mismo gobierno en el debate. El ingreso mínimo garantizado el mes pasado solo le llegó a cerca de 250.000 trabajadores, de un total de 890.000 trabajadores y trabajadoras que reciben el salario mínimo. Eso sin contar que el salario mínimo, una vez que se fija, tiene un efecto faro. ¿Y qué implica eso? Que los otros salarios también se van a ir fijando y subiendo en perspectiva de cuánto sube el salario mínimo. Tal cual. Y las pensiones. Ese es un debate. Exacto, entonces ese es un debate súper importante, y por eso yo creo que cuando el gobierno limita la discusión a simplemente los 10.000 pesos y el ingreso mínimo garantizado y un par de subsidios más, está restringiendo muchísimo una oportunidad que tenemos y que la dimos así en la discusión de la Comisión de Trabajo. Entonces, pesquemos la oportunidad que tenemos, pongámonos de acuerdo en fijar con un criterio objetivo. Nadie dice de la noche a la mañana el superar la línea de la pobreza. Nadie dice de la noche a la mañana el poder llegar a 500.000 pesos. Oye, se Gael, estableció, de hecho, la Sol presentó una propuesta para, en un plazo de 2 años, poder alcanzar esa meta, y además se dijo que podíamos subsidiar a las micro y pequeñas empresas mediante un ingreso directo por parte de Gael, voy a aventurar, perdona que te interrumpa, un juicio bastante cínico, pero también real. ¿Para qué dar más dinero cuando podemos mantener a las personas endeudadas? Y ese es también un gran tema, el nivel de endeudamiento como consecuencia justamente de malos sueldos. Tomás. Mira, Amaro, 2 ejemplos bien sencillos. Mira, Bárbara, y me gusta el ambiente de la conversación, porque yo también quiero entenderlo. Por ejemplo, Bárbara, mira, si ustedes propusieron la CUT el 2017, o se negoció, perdón, un incremento de 18 lucas, el 2018 de 11 lucas, el 2019 de 18.500, el 2020 de 6.500, ¿cómo no es extraño que la CUT pida ahora un incremento de 173.500 pesos? Yo entiendo que eso es lo mínimo, lo básico para poder pagar luz, agua y poder comer lo básico. Yo sé que es necesario. Mi pregunta es, ¿quién la paga? Porque te respondo lo siguiente. Mi mamá tiene una pyme
vende alimento para mascotas, tiene 3 empleados. Si le incrementas a mi mamá 173.000 pesos por empleado, redondeémoslo para hacerlo fácil en 2, 4, 6, en 500 lucas, para hacerlo fácil. Y su utilidad son, por ejemplo, 800 lucas. Entonces, ¿de qué vive la pyme, por ejemplo, en ese caso? De mi mamá. Y en todo caso, Bárbara, te concedo el punto de que si el cálculo está más o menos malo, bueno, no importa, no serán 7 de cada 10, pero si nos equivocamos, la pyme igual provee más empleos que las grandes empresas, por tanto deben ser 6. Vamos a la calle, ¿les parece? Sí, está también Rodrigo Pérez para ir escuchando todas las voces. Rodrigo, adelante con la voz ciudadana. Sí, que justamente estamos escuchando ahí las opiniones y también eso es un punto importante. ¿Qué es lo que opina usted respecto a lo que acaban de decir? Mire, yo a lo que voy es a lo siguiente. Yo lo único que quiero ahora, a lo mejor me voy a salir del concepto de lo que están hablando, pero ahora van a hacer votación obligatoria. Sí, hay que ir a votar, pero ¿por qué van a obligar a la gente a ir a votar, a la gente que no quiere, si la gente no ve ningún incentivo? Figúrese, ahora ¿Qué tipo de discusiones dice usted? Con todo esto que se pelean unos, que se pelean otros, yo no entiendo más allá de política quién es quién o qué no es. Yo lo único que sé decir, señor presidente Piñera, yo voté por usted y no me importa que mi país me vea, yo voté por usted porque usted prometió muchas cosas en nuestro país y usted no ha cumplido ni una. Yo le digo, gracias al estallido social se pudieron hacer cosas, gracias a los jóvenes que salieron a las calles, gracias a las señoritas que salieron a las calles, o si no, no hubiéramos avanzado en proyectos. Pero yo eso le digo, señor presidente, yo fui una de las personas que confió y votó en usted, y ahora lo único que le digo, que con el sueldo, con todo lo que estamos viviendo con pandemia, han quebrado los grandes negocios, los grandes empresarios. ¿Y qué le pide usted a la clase baja? Dígame, ¿qué le pide usted si los grandes empresarios han quebrado? Entonces, figúrese cómo está cada persona que gana el sueldo mínimo. Entonces, eso es lo que le digo, ¿cómo viven? Gracias a las ollas comunes que se están haciendo en los barrios, la gente puede comer. ¿Y qué tan endeudada Si la está gente usted? no hubiera abierto su corazón para hacer ollas comunes, hay muchas personas, familias que en este momento no estarían comiendo. Ahora dígame, aumentó la desnutrición en los niños. Cuando no teníamos ese problema. Ahora, usted menciona varios puntos bien interesantes, ¿no? Justamente lo de las ollas comunes. Yo recuerdo perfectamente cuando estábamos en la presencia de la primera olla común, me acuerdo haber estado reporteando Bajos de Mena y nos llamó la atención, pero hoy día hay un montón de ollas comunes. En todos lados. Y sabe que esto no ha traído diferencia social, porque yo el otro día vi una familia de Las Condes que vivía su hija con su madre y ya no tenían que comer solamente para comprar sus remedios. Claro. Entonces, justamente sobre esa realidad es donde uno no lo escucha en la calle permanentemente, no es la primera vez que lo escuchamos. Se le está pidiendo justamente a la clase política, a quienes entienden sobre esto, que se hagan cargo de la realidad. Es un poco lo que escuchamos aquí, lo que escuchábamos con los otros vecinos, Claro que sí. y lo que escuchamos a diario en las calles. Y nosotros